Así nuestra clase de este día. Antes de eso vamos a orar y vamos a pedir por los jóvenes, en la clase de los jóvenes, para que también Dios continúe trabajando en la vida de nuestros jóvenes y juntos podamos crecer en estos conocimientos que Dios nos concede a través de su palabra. Voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Señor, te damos gracias porque nos concedes esta mañana el poder estar aquí presentes con este fin, de adorarte, de exaltarte y de aprender de tu palabra. Te pedimos por este taller y esta clase como la de los jóvenes, para que juntos podamos ser enriquecidos, equipados conforme a tus mandamientos, tu palabra, tu instrucción, tu corrección. Que podamos ser hombres útiles en tu reino y que podamos vivir una vida que constantemente glorifica tu nombre por la persona y obra de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor y bondad y misericordia en Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir hacia los jóvenes que puedan pasar a su clase. Después estaremos evaluando y haciendo un examen a ellos. Y los demás nos quedamos aquí y seguimos con este taller que estamos estudiando sobre la propiedad privada y cómo debemos de saber defenderla desde la postura bíblica y lo que tiene sus implicaciones en nuestro diario vivir. Estamos por culminar esta serie. Obviamente comenzamos con una serie de preguntas en la cual con estos estudios yo terminaré las preguntas y respuestas, que sería el catecismo que trato de sacar provecho de estas clases que hemos tenido estos últimos meses. Como ya hemos evaluado no solamente primeramente quién es el propietario de todo, y hemos dicho que es el Dios creador de los cielos y de la tierra, que los ha hecho a su imagen y semejanza, por lo tanto tenemos una conciencia y una mente a la cual debemos de servir ante Él, y por lo tanto en ese sentido ya tenemos de forma intrínsecamente, es decir, dentro de nosotros, una propiedad responsable. La mente, mi cuerpo le pertenecen a Dios, por lo tanto debo de saberla administrar para la gloria de Dios. Luego vimos el seno familiar, que es la primera esfera de manifestación de ese autogobierno que debemos de ejercer, es decir, que si yo voy a rendir mi vida, mis pensamientos, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, pues la primera esfera de vida va a ser la familia. Los padres siendo gobernados por la palabra de Dios, instruyendo hacia sus hijos, los hijos obedeciendo a los padres, es un ejercicio de poner los mandamientos de Dios en práctica y en entendimiento. Por lo tanto, la familia, lo hemos abordado ya, cómo debemos de instruirnos, crecer y fortalecernos en la palabra de Dios para así defender la propiedad privada. Y esto nos llevó después, posteriormente, la iglesia. La iglesia, lo vimos las semanas pasadas, cómo no debe de expropiarse o despojar a sus miembros de las cosas, sino más bien debemos de buscar el crecimiento de saber compartir de nuestras propiedades, siendo buenos administradores, sabiendo que tenemos responsabilidades y que como cristianos también tenemos un llamado de ser misericordiosos, compasivos, generosos, pero no a través del despojo o la expropiación, sino más bien de la dádiva voluntaria. Y esto nos llevó a esta última sección, que va a ser lo del gobierno, el gobierno civil o el magistrado civil. La semana pasada enfatizamos quién debe de tener la autoridad absoluta sobre nuestras vidas, y es Dios. Segundo, vimos que el modelo ejemplar de cumplir todos los mandamientos de Dios. Y segundo, a quien le debemos toda obediencia es Jesucristo. Y tercero, tenemos una responsabilidad, todos y cada uno de nosotros tenemos responsabilidades, no solamente delante de Dios, pero también en la historia, que es el propósito de Dios. Entonces, en este cruce que hacemos en la historia, desde nuestro nacimiento hasta que el Señor nos tome, tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad tiene que ser, primeramente, exaltar y glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Ojo, en todo lo que hagamos. Pablo dice que si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, sea todo para la gloria de Dios. Lo segundo es exaltar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, todo lo que hacemos debe de tener el fin de glorificar a Dios, y segundo, exaltar a Jesucristo, los propósitos de Dios, como estaremos viendo también más adelante. Antes de eso,
Obviamente estoy haciendo un breve resumen para entrar en sintonía de lo que hemos estado hablando estas últimas semanas. Y hoy en día vamos a hablar sobre el magistrado en sí. Vamos a ver y estudiar un poquito más sobre esta palabra y vamos a ver su función y qué la Escritura nos enseña. Comencemos primeramente con la definición de la palabra magistrado. ¿Qué se le viene a ustedes a mente cuando hacemos esta lectura de magistrado, esta palabra? ¿Qué se nos viene a mente? Autoridad. Autoridad. ¿Qué más? A ver, por aquí, por allá. ¿Algo? Orden. Orden, ok, orden, autoridad, orden. ¿Qué más se nos viene a mente? Bueno, entonces, mayordomía, exacto, también mayordomía. Bueno, obviamente tiene que ver con orden, mayordomía y autoridad. Vamos a ver lo que dice el Diccionario General de la Lengua Española, Vox. Dice que los magistrados son funcionarios que administran justicia en la Audiencia Nacional, en los tribunales superiores de justicia, en las audiencias territoriales y providenciales o en el Tribunal Supremo. El diccionario define magistrado como aquellos que ejercen justicia o que hacen justicia y lo eleva a lo supremo, porque habla de la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia, las audiencias territoriales y providenciales o en el Tribunal Supremo. Vemos que magistrado tiene que ver con cierta autoridad, orden y mayordomía, porque tienen que ejercer justicia. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, se dan cuenta que tenemos estas cosas, pero es bueno pasar por un buen orden para ordenar bien nuestro pensamiento y entender a lo que la Escritura se va a referir más adelante. La Cueva, en su diccionario teológico ilustrado, dice sobre la palabra ministerio, que es creo que la que conocemos más común, que es servicio. Dice lo siguiente en su diccionario: este vocablo procede del latín ministerium, que significa servicio. Lo cual dice, y del minister, que es servidor. Entonces la palabra ministerio significa servicio y viene de la palabra minister, de ahí viene ministro, que implica servidor. Vocablos que corresponden respectivamente a los diáconos o a los diaconisas. Obviamente aquellos que sirven en la iglesia, cuando se les conocen como diáconos, están diciendo que son servidores, cumplen una función de ministerio en la iglesia local. En la Roma clásica, minister o ministro viene de la palabra minus, que significa menos. Menos. Era lo opuesto a magister. Aquí la palabra sería magister, que viene de la palabra magis, que significa más. Por eso el magister o el magistrado o maestro, a quien se le reconocía un más en competencia y en honestidad, era lo opuesto del minister, a quien se le adjudicaba un menos en categoría, pues era solamente un servidor del pueblo. Estas son las dos palabras que hacen la distinción entre los magistrados y en este caso ministerios pequeños. Viene la palabra de mini, pequeño, y magi, que es mayor o más. Entonces cuando hablamos del magistrado, pues obviamente nos referimos a personas que están por encima con un deber mayor. Y este es el elemento. No por encima porque son superiores en sí mismos. Lo hemos enseñado anteriormente con la palabra primos inter pares, sino mayor responsabilidad. Y aquí viene este más, debemos de entenderlo como un mayor responsabilidad tienen. De hacer cosas justas, honestas, hacer buenos juicios. ¿Por qué? Porque tienen una mayor responsabilidad. A diferencia de los ministerios que en un sentido, por la palabra minis, implica que son menos responsables que ellos y por lo tanto
quien recibiría mayor juicio serían los magistrados. Incluso los ministerios, en no decir la verdad y hacer la verdad. Porque lo vamos a ver más adelante. Solo al magistrado se le concedió, ¿qué? La espada, ¿correcto? No hacia los ministros. El diácono aquí que tenemos presente no anda con la espada degollando cabezas. Solamente a un grupo de personas se les concede la autoridad de llevar la espada, que veremos más adelante. ¿Vamos bien? Entonces, magistrados son aquellos magisterios o magistrados que ejercen mayor responsabilidad de hacer, que asuman con mayor competencia y honestidad la responsabilidad de hacer justicia. En cambio, el ministerio, por un rango menor en categoría, está llamado a hablar la verdad, y eso es lo que tratamos de hacer en este lugar, hablar la verdad, para que nosotros podamos enfatizar cuál es la responsabilidad de uno, como cuál es la responsabilidad de otros, y tener, conforme a la palabra de Dios, una clara defensa y garantía de la propiedad privada. De esa manera podamos usar bien, quien debe de usar bien la espada, y nosotros hablar bien la verdad y no cuanto conlleva. El problema de hoy en día, aquí vienen unos elementos, porque si vemos que magistrado o magister, que es magistrado o maestro, es a quien se le reconocía con más competencia y honestidad. El problema es que hoy en día, y especialmente en toda Latinoamérica, en todo el continente americano, tenemos magistrados no más competentes y honestos, sino todo lo contrario. Tenemos magistrados corruptos, que en lugar de hacer, obviamente, con competencia y honestidad, buenos juicios, al final pasan todo a través de sus propios intereses. De ahí que corrompen la justicia y de esa manera corrompen la propiedad, la vida y la libertad de los individuos. Entonces, de ahí la importancia de nosotros reformar nuestros pensamientos para aprender de la palabra de Dios, saber quiénes son los responsables en ciertos aspectos y nosotros crecer e incrementar el límite a toda tiranía o injusticia. Bienvenidos, pasen, tomen asiento. A toda tiranía o injusticia que se lleve a cabo o se predique incluso en los púlpitos a través de ministerios que nos operan conforme a la verdad. Entonces, ¿qué hemos visto aquí? Primeramente, que magistrado implica los que tienen mayor responsabilidad y a ellos se les ha concedido mayor autoridad, y los ministerios implican servidores y están en una categoría menor. Vamos a la escritura, vamos a ver lo que la escritura dice. En el pueblo judío, la función noble del magistrado correspondía a los jueces, a quienes la Biblia llama, ojo, dioses, por participar de la función divina de juzgar a los demás. Acompáñenme al Salmo 82. Ustedes han leído alguna vez este salmo y han dicho, wow, ¿por qué le llama dioses a ciertos hombres, verdad? Entonces, ¿por qué le llamará? Pues el contexto nos explica por qué. El Salmo 82 nos habla de estos magistrados que son mayores en responsabilidad, quienes deberían ser competentes, deberían de ser competentes y honestos, sirviendo a Dios en hacer buen juicio al pueblo. Esos se llamaban jueces. Y aquí vemos en el Salmo 82 cómo el salmista habla y instruye al pueblo a tener entendimientos de los juicios de Dios y de la función de estos magistrados o jueces. Dice el Salmo 82, verso 1. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Aquí vemos, esta palabra dioses viene de la palabra hebrea y viene derivado del latín, bueno, en este caso el latín lo deriva y es mayores, aquellos que son responsables ante el pueblo, son quienes van a ejercer justicia, juicio, van a tener que analizar, y lo vemos en los ejemplos de Moisés, que veremos más adelante, de que tenían que evaluar ciertas cosas
para, conforme a la ley de Dios, los mandamientos de Dios, proteger así la propiedad, la vida, y no haya transgresión a la libertad del prójimo. Por lo tanto, los jueces tenían la responsabilidad. ¿Y quién es el que gobernaba ante los jueces o los magistrados? En este caso, los dioses. Dios. Dios es el supremo que debe de, y lo ha hecho a través de su palabra, darnos instrucciones de cómo ser guiados. Entonces, los magistrados, jueces, cortes supremas, cualquier funcionario social, civil, tiene una obligación mayor de hacer honestidad, justicia. Dice el verso 2, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Y aceptaréis las personas de los impíos? Aquí hay un reproche, un reclamo. ¿Hasta cuándo estarán juzgando injustamente? Es decir, quienes se les ha dado el oficio de ejercer justicia, al final se han corrompido y hacen injusticia. Y por lo tanto, es deber de un rango menor señalar lo que es injusto, porque el Dios soberano es el que hace ese reproche. Dice el verso 3, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de manos de los impíos. Vemos sus dos exhortaciones. Ustedes en este cargo mayor deberían de estar defendiendo al débil, es decir, garantizar así los recursos que él tenga, su vida en este caso, su libertad para emprender y trabajar, defenderlo, defender al más débil y vulnerable, no abusar de él y expropiar de él los recursos e intereses que ustedes quieren. Su función es defender al débil, al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar, de ahí viene el término librar, al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. Vemos bien por qué tienen que cumplir una función mayor y por qué se les dio la espada. Para detener así a aquellos que quieran transgredir y en este caso encontrar vulnerabilidad en los débiles y apropiarse de ellos. Entonces los jueces tienen que decir no, tenemos que defender la justicia, y aquellos que quieran exceder contra, en este caso los necesitados, los magistrados, quienes son con mayor responsabilidad, deben de poner orden, disciplina y mayordomía. Dice el verso 5, ¿no saben? ¿No entienden? Andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y es interesante porque si no hay conocimiento, no hay prudencia, no hay honestidad, pues entonces hay caos en la vida civil, en la vida del pueblo. Por eso dice que tiemblan todos los cimientos de la tierra, habrá caos. Porque si tenemos magistrados corruptos, al final tendremos caos en la sociedad. Y porque todo le pertenece al Señor, y es nuestro deber en la historia hablar verdad, reformarnos conforme a la verdad y señalar cuando hay justicia y cuando no lo hay. Y ese es nuestro deber, porque nuestro deber es ante Dios. Si no, los cimientos de la tierra tendrán su caos. Verso 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Y aquí vemos jueces y todos somos hijos en el sentido de creación y le pertenecemos a Dios. De ahí viene el término, ¿se acuerdan la palabra? Primos inter pares. Los primeros ser nombrados son los magistrados, pero son nombrados entre iguales. Todos tenemos que rendir ante Dios nuestra responsabilidad. Nosotros en un rango menor, pero en última instancia todos tenemos que rendir servicio a nuestro Dios. Lo vemos en el último texto. Pero el primero en ser nombrado como mayores responsables son los magistrados. Aquí cambiamos la palabra ya de una vez, nos metemos a todos. Pero también el ministerio implica que todos aquellos que van creciendo en la verdad de Dios conocen y sirven al Dios con el fin de
hacer responsable a aquellos que tienen el deber de hacer justicia. Dice el verso 7, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Y cómo Dios hereda todas las naciones? Pues se lo dispuso en Jesucristo. Por lo tanto, nuestro deber ir y hacer discípulos y enseñar la verdad de Dios, porque es la manera en la cual Dios gobierna su tierra, lo que es suyo, y enseñamos la verdad y traemos libertad. Porque el verso 4, librar al afligido y necesitado, librarlo de manos de los impíos. Nuestro servicio en el ministerio sería un rango menor, pero no niega que tenemos nuestra responsabilidad de hablar la verdad. Y aquí tendríamos que mencionar hablar, persuadir la verdad entre nosotros, para que los que tienen mayor responsabilidad también se sometan a la justicia de Dios. Entonces, antes de avanzar, ¿alguna pregunta sobre este salmo hermoso del Salmo 82? ¿Todos vamos bien? ¿Entendemos aquí los dos términos de magistrados y ministerio? ¿Ibas a hacer una pregunta? Nada más quería saber sobre los dioses, ¿de qué se está refiriendo? Así como los... Jueces. Dioses es un término que en nuestras traducciones implican jueces, magistrados. Son los que tienen mayor responsabilidad, los que deben de hacer justicia. Entre un caso, entre otro caso, ellos escuchan y buscan la justicia, que veremos más adelante cómo lo deben de hacer, pero ellos deben de ejercer. Son los que tienen mayor responsabilidad. Por eso el término es dioses, porque no dioses en sí mismos, son seres humanos, pero están hablando de lo que ellos determinan va a proteger y garantizar la vida de los individuos o la va a quitar. Y si ellos juzgan mal, ellos son responsables mayormente por hacer injusticias en la tierra y por lo tanto recibirán mayor castigo. Entonces los jueces tienen la responsabilidad porque en último sus sentencias o protegen o culpan y lo deben de hacer justo. Delitos, crímenes deben de ser castigados justamente, porque si hacen justicia equivocadamente están trayendo un juicio, pues solo Dios hace, pero injustamente lo están trayendo a una víctima. Por lo tanto, esa injusticia, ¿quiénes son los responsables? Los magistrados. Ellos darán cuenta de esa injusticia. Entonces sí, dioses es jueces, magistrados. Vamos así, de este modo vemos que Moisés, David y Esdras establecieron magistrados y jueces en Israel para que ejercieran la autoridad civil y judicial. ¿Quién me puede leer Deuteronomio capítulo 16, verso 18? ¿Quién levanta la mano? A ver, rápido. Aquí, Obed. ¿Alguien me puede ayudar con Primera de Crónicas capítulo 23, verso 4? Ok, allá atrás. Y Esdras capítulo 7, verso 25. Esdras. Por ahí, ¿un Esdras? ¿Nadie? ¿Esdras? Ok, ya tenemos. Entonces tenemos Deuteronomio 16, 18. Fuerte. Deuteronomio capítulo 16, Sí. verso 18. Ok, jueces y oficiales Sí. pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te da en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Correcto. Entonces vemos jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te da en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo ¿con qué? Con justo juicio. Es su deber. Son magistrados, tienen mayor responsabilidad y deben de hacer justos juicios. ¿Quién tiene Primera de Crónicas capítulo 23 verso 4? De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová y 6,000 para gobernadores y jueces. Y ahí vemos nuevamente, hay una separación en funciones y servicios y hay unos colocados, y ese es el término, oficios. El oficio es ser magistrados, ser jueces, ser gobernantes y ejercer con justo juicio lo que el Señor nos dice. ¿Quién tiene Esdras capítulo 7, verso 25? Gerardo. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios,
Pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Amén. Quien no las conoce tiene que ser instruido, pero hay un gobierno en el cual ante Dios debemos y están colocados conforme a la sabiduría para cumplir esta función. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento se ordenó claramente esta institución de colocar magistrados con el fin de ejercer un oficio, de hacer justicia. Y de ahí viene el reclamo en el Salmo 82, de que mientras de ellos no lo hagan, pues Dios reclama que están obrando injustamente y tendrá así su castigo. Un claro ejemplo conocido lo encontramos en la vida de Salomón, ¿se acordarán? Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 3. Ustedes se recordarán en este pasaje sobre la vida de Salomón, cómo sabiamente entre un caso y otro tuvo que ejercer un juicio y de esa manera proteger y castigar, primeramente proteger al débil y castigar al que quería sacar ventaja de la necesidad y vulnerabilidad de alguien, de una persona, y en este caso convertirla en víctima. Dice Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5, verso 3. Mas Salomón, amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Verso 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Verso 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio, entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. De ahí viene el término larga vida al rey. Larga vida al rey es cuando el rey se somete a Dios, hace justicia, nos beneficia a todos nosotros. Larga vida al rey. Pero cuando el rey es impío, corrupto, quiere transgredir así los mandamientos de Dios, el pueblo debe de levantarse como ministerio ante Dios y decir: muerte al rey.
¿Por qué? Porque su corazón es perverso y desea el mal del pueblo. Y para terminar el verso 15, cuando Salomón despertó y vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Entonces vemos que todo magistrado, cualquier función que cumple mayor en justicia, tiene el deber de limitar su entendimiento y su conocimiento a la palabra de Dios. De ahí tiene que partir. De lo contrario va a ser injusticia y maldad. Quiero terminar, antes de terminar, quiero leer una porción de Rosas John Rushdie, que refiriéndose a Salomón dice lo siguiente, y cito: la referencia bíblica a la sabiduría de Salomón se refiere principalmente a su sabiduría como juez, la sabiduría que pidió en oración y, de manera secundaria, su sabiduría en la administración. Los proverbios de Salomón son en esencia un comentario práctico de la ley divina, y esta es sabiduría para nosotros. Salomón, al mostrar una sabiduría santa y práctica como juez en todos los casos que se les presentaron, aseguró por ello que la corte final de apelación en Israel fuera una corte justa. El resultado fue una gran confianza entre el pueblo y una prosperidad bajo condiciones de justicia. La insensatez posterior de Salomón jamás socavó por entero la justicia básica de su reino. Entonces vemos aquí que Dios sí le concedió no solamente la sabiduría, pero esa sabiduría no es una sabiduría abstracta, es una sabiduría escritural bíblica. Dios le reveló, por eso dice el texto: y si anduvieres en los caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos. Las leyes del Señor, sus mandamientos, traen prosperidad al pueblo, traen orden al pueblo, traen buena mayordomía al pueblo, y por lo tanto larga vida al rey, y nosotros somos beneficiados en una sociedad o en un pueblo de ese orden. De lo contrario, tenemos el Salmo 82, que cuando hay corrupción, el pueblo tiembla la tierra del caos, delitos, crímenes, muertes, persecuciones, y al final no hay una justicia, alguien con responsabilidad mayor con la espada para castigar al criminal y proteger a los vulnerables, necesitados en esa sociedad. ¿Cuál es nuestro deber? Bueno, cito a Gary North, que dice lo siguiente: la política es un ministerio de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La política es un ministerio, no está ausente de los propósitos de Dios. Hoy en día muchos que profesan, evangélicos, que profesan la fe cristiana, dicen: no, eso es del mundo, ahí nosotros no nos metemos. No, tenemos que reformar nuestra manera de pensar, hablar la verdad, porque al final termina siendo un ministerio del Señor. Hemos visto los textos, se le exige mayor responsabilidad. Por lo tanto, no solamente transformamos nuestra manera de pensar, sino también la de nuestros hijos, para de esa manera tener mayor influencia de estos principios bíblicos en nuestra cultura, sociedad, y de esa manera buscar mejores servicios en aquellos que tienen mayor responsabilidad. Nuevamente cito a Gary: la política es un ministerio de Dios. No es el único, pero lo es. Los magistrados civiles imponen en la historia las sanciones negativas o penas a los transgresores mediante sus sentencias. Y en una sociedad democrática, los votantes imponen sanciones negativas a los magistrados civiles. De ahí viene que en las urnas, cuando hay un mal gobierno, tiene que ser castigado esa persona y revocado de esa función, porque está haciendo equivocadamente. Nuevamente, en una sociedad democrática, los votantes imponen sanciones negativas a los magistrados civiles mediante sus votos. Por eso la política comienza con el ciudadano. Es un orden civil pactual, según la revelación de Dios. La gente se gobierna a sí misma bajo Dios y ejecuta sus juicios a través
de la política. Ellos ejercen un gobierno, pero nosotros, en una categoría menor, tenemos que castigarlos a través de los medios justos, y en este caso a través de la educación, de la verdad, y a través de las urnas. De esa manera se castigan, y de esta manera tenemos nosotros nuestra responsabilidad de Dios bajo este pacto de servirle, de andar en justicia, en verdad y en comunión con Él, y de esa manera refrenamos todo mal que pueda levantarse contra el pueblo, contra el ciudadano. Vamos a, por último, acompáñenme a Romanos capítulo 13. Como tengo dos textos, alguien me ayude rápido. Romanos capítulo 13, versos 3 y 4. Y alguien vaya rápido a Tito capítulo 3, verso 1. Tenemos unos minutitos. Romanos capítulo 13. ¿Quién me ayuda con Romanos capítulo 13? ¿Gerardo? 3 y 4. ¿Y quién me puede ayudar con Tito capítulo 3, verso 1? Ok, ya tenemos los dos. Entonces comencemos con Romanos capítulo 13, versos 3 y 4. ¿Qué dice la escritura? Porque los magistrados no están para infundirte temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Vimos en el texto cómo la escritura nos enseña que los magistrados tienen una función mayor de llevar la espada porque son servidores de Dios, no servidores de sí mismos. Ser servidores de sí mismos sería señores de todos nosotros, pero porque son servidores hay alguien por encima de ellos, y es conforme a su palabra que gobierna y limita su función, y por lo tanto son servidores. Nosotros, si hacemos el bien, no tenemos ningún problema. ¿Por qué tiene que interferir con nosotros si hacemos el bien? Pero ojo, si haces el mal, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Qué dice Tito capítulo 3, verso 1? Recuérdales que se someten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, la sujeción está enfocado en la buena obra. La sujeción no está en la tiranía, o en la corrupción, o en la maldad, o en la injusticia. Eso no es sujeción. Eso es rebeldía contra Dios. Es decir, que los que tienen mayor responsabilidad y nosotros, en un rango menor, nos sujetamos a lo impío, a la maldad. Y eso es condenación a toda esa sociedad. Pero cuando los magistrados hacen bien, es nuestro deber sujetarnos a lo bien para hacer buenas obras. De lo contrario, cuando ellos se corrompen, nosotros nos levantamos a hablar la verdad para señalar así lo impío del hombre. Y por último, quiero leer el caso de Isabel Allison en Escocia en 1681. A ella le preguntaron lo siguiente. Ellos preguntaron, ¿usted ha leído la Biblia? Ella respondió, sí. Preguntaron, ¿usted sabe el deber que le debemos al magistrado civil? Ella respondió, cuando el magistrado lleva la espada como servidor de Dios, según lo que exige la Escritura, le debemos toda la debida reverencia. Pero cuando vuelcan la obra de Dios y se ponen en oposición a Él, es deber de sus siervos ejecutar sus leyes y ordenanzas sobre ellos. Isabel Allison, antes de ser ejecutada el 26 de enero de 1681 en Escocia. ¿Qué hizo? Ella levantó la voz y dice, si es mereceroso llevar la condena de hablar la verdad, la voy a hablar. Y al final fue ejecutada, pero dijo, es el deber, ustedes se deben de someter a Dios como yo me estoy sometiendo a mi Dios. Preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta o comentario? Aprendamos aquí, porque esto lo tenemos que llevar a nuestros hijos. Tenemos que educar a nuestros hijos para que de esa forma tengamos los principios y los fundamentos necesarios
para defender la vida, la libertad y la propiedad privada que Dios nos exige conforme a su palabra. Entonces, si hay alguna pregunta o un comentario que otros también puedan enriquecerse, es bueno, porque también es necesario educar a nuestros hijos en estas verdades. Entonces, preguntas, comentarios, respuestas. Yo un comentario. ¿Sí? Entre todas estas cosas que usted nos ha enseñado, que a mí la que más se me ha quedado es el gobierno propio, gobernarnos nosotros bajo la palabra de Dios. Y entre más nosotros nos sometemos y somos gobernados por la palabra de Dios, menos necesidad tenemos de que el gobierno tenga que intervenir en nuestras vidas, Claro. porque ya somos sujetos a algo más grande aún que el gobierno. Claro. En este caso, Y estamos haciendo lo que es justo y por lo tanto cualquier persecución o cualquier sería porque por un gobierno, en este caso magistrados injustos que persiguen a quienes hacen el bien. Entonces ahí revelaríamos las intenciones y la idolatría de estas personas que deciden negar a Dios, limitarse a la justicia de Dios y tratar de imponer y gobernar en este caso. Entonces es un llamado primeramente a nosotros como individuos, debemos de someternos a Dios y saber que si nosotros hacemos la justicia no debemos de temer ningún mal de nadie. Cuando surge el mal es porque alguien está corrompiendo la justicia. Entonces, muy buen punto. Entonces, en el texto de Marcos capítulo 13 vemos que se nos exhorta no solamente el respeto, pero que la espada tiene un fin y solamente son delitos y los crímenes de aquellas personas que transgreden los mandamientos. Entonces sí, amén, el autogobierno debe de comenzar, ahí comienza más bien nuestra vida ante Dios. ¿Alguien más? Pues la importancia de saber cómo someternos delante de la ley del Señor para autogobernarnos nosotros mismos, e instruir a nuestros hijos y también, según la flechita ahí, para poder llevar juicio mediante los votos o las elecciones a todo este tipo de jueces y magistrados. Pues imagínate cómo en la cristiandad hoy en día, o sea, te dicen que te alejes o que no te metas o que no tienes nada que ver con la política, más que todo, que es esa parte. Y la verdad, a causa de eso es que hay leyes injustas hoy en día que introducen y que persiguen a la justicia. Claro. Entonces, conocemos la verdad, aquí implicaría también conocer la verdad, hablar la verdad, educarnos en la verdad, para al final tomamos una acción tan básica y elemental. De esa manera lo hacemos con entendimiento, porque vamos a apoyar agendas que son contrarias a la fe cristiana, vamos a tratar de buscar apoyar aquellas agendas que son a favor de la fe cristiana y en este caso de la verdad. Entonces, conocer la verdad, hablar de la verdad, educarnos en la verdad para posteriormente en cualquier rango de función y como podamos ejercer nuestro voto o castigo de una forma cívica a aquellos que tienen mayor rango y se están desviando de los principios del Señor. Esta nación tiene una simiente rica en estos principios que hemos estado enseñando aquí. Por eso sus primeros años fue muy próspero y esa oleada de inmigración en buscar una tierra de libertad. Entonces, cuando ellos llegaron a estas tierras encontraron eso, que un gobierno limitado a la justicia, son servidores, son responsables ante Dios. El problema en los últimos años es que los partidos políticos han peleado por mayor poder. Y mayor poder es más Estado, menos gobierno entre nosotros. Entonces, si esto ha ocurrido, pues es la educación la que nos va a contrarrestar ese poder tiránico, muchas veces por los partidos hambrientos de poder, y limitar, y de ahí la necesidad de que jueces, y en este caso la educación a través de nuestros hijos, los futuros jueces del mañana, teman al Señor. Pidan así como Salomón sabiduría, para limitarse a la justicia y ejerzan nuevamente lo que ya se experimentó aquí en estas tierras que nosotros podemos gozar. Amén. Entonces, si no tenemos más preguntas o comentarios, vamos a orar. ¿Todo bien? Señor, te damos gracias porque nos concedes esta instrucción y esta enseñanza sobre estos principios sumamente importantes, de reconocer así los deberes de cada uno de nosotros. Tú primeramente nos ordenas a vivir para ti,
comenzando así nuestro gobierno, individuos, la familia, la iglesia, pero también en el gobierno civil. Tú nos exiges a que hombres piadosos, temerosos a ti, puedan ejercer juicios que te teman a ti, que guarden tus mandamientos y que sepan evaluar entre una situación y otra. Señor, te pedimos por tu iglesia que o bien hemos inmigrado o hemos emigrado de otros lugares y nos encontramos muchas veces con dificultades. Sabemos que tú no hay nada inmoral de buscar la libertad. Te pedimos así que seamos prudentes, sabios, que sepamos educarnos, reformarnos conforme a tu palabra, santificarnos, y que nuestras siguientes generaciones puedan conceder así un entendimiento y una persuasión firme de tus verdades, y que todo queda a los pies de Cristo, que toda esfera de nuestra vida sea sometida a Jesucristo, quien es el Señor de nuestras vidas y soberano Rey hasta su regreso. Gracias, Señor, por tu amor y tu verdad y tu misericordia, y porque estamos aquí presentes, enseñando, instruyéndonos para glorificarte a ti. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.